Hola chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar hoy un tema muy interesante, muy importante, como es el texto dialógico, ¿listo? Cuando nosotros estamos hablando del texto dialógico, estamos hablando sobre... es aquel que consiste en la reproducción oral o escrita de una conversación. Entonces sería reproducción oral, ¿verdad? Reproducción oral o escrita. Escrita de una conversación. De una conversación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del texto dialógico, estamos hablando, como ya les dije, que es un diálogo que consiste en la reproducción oral o escrita de una conversación. También se trata de un intercambio comunicativo entre dos o más personas, ¿verdad? Como su nombre lo indica, diálogo, el cambio de información, el cambio de mensajes. Eh, Su característica básica es la interpretación entre el emisor y el receptor. Pues sus papeles se intercambian a lo largo de la conversación, ¿verdad? Entonces, a veces el emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. O sea que es una comunicación bilateral en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces espero que hayan comprendido lo que es el texto dialógico. Entonces vamos a ver entonces cuáles son las características del texto dialógico, ¿vale? Listo, entonces, eh, ¿cuáles serían, verdad? Las características del texto dialógico. Listo, entre las características que tenemos del texto dialógico, aquí tendríamos. Entonces, el texto dialógico, ¿verdad? Es, posee tres características que son la, la natural, la natural, en esta natural nos habla porque se produce la forma del habla de cada persona, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, eh, reproduce la forma, reproduce la forma, ¿verdad? Del habla de cada persona. ¿Listo? De cada persona. Ok. Acá en la característica de la agilidad, eh, construye un ritmo, construye un ritmo de conversación a partir de expresiones de conversación a partir
de expresiones cortas y dinámicas. Cortas y dinámicas. ¿Listo? Y la expresividad, estamos hablando sobre la selección de intervenciones, ¿verdad? Selecciona intervenciones selecciona intervenciones intervenciones que revelan las particularidades particularidades de cada hablante. ¿Listo? Entonces, el texto dialógico posee tres características principales, que son la parte natural, que reproduce la forma del habla de cada persona, ¿verdad? La agilidad, que construye un ritmo de conversación a partir de expresiones cortas y dinámicas, y la expresividad selecciona las intervenciones que revelan las particularidades de cada hablante. ¿Ok? Ahora bien, hay varios tipos de textos que son los orales, los escritos y los teatrales. ¿Listo? Eh, Listo, entonces, cuando estamos hablando de tipo de textos orales, estamos hablando sobre, son diálogos planificados y multidireccionales, o sea que va en varias direcciones. Ahí tenemos entonces lo que es la entrevista, el debate, las tertulias. ¿Ok? Entonces, los orales se pueden dividir en dos partes. Los espontáneos, colocar aquí espontáneos, espontáneos, los espontáneos, ¿verdad? Y los planificados. Acá podemos colocar planificados. ¿Listo? Entonces tenemos los espontáneos y los planificados. Cuando hablamos de espontáneos, son aquellos que carecen de un plan de organizativo previo, ¿verdad? Ni el tema ni las intervenciones están planificadas. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir aquí, carecen de un plan organizado, las espontáneas. Carecen, o sea que no tienen.
carecen de un plan organizado. ¿Listo? Carecen de un plan organizado. Estos son los espontáneos. ¿Listo? En cambio, los planificados se atienen a un plan en el que se fijan de antemano el tema, las estructuras y las pautas que regirán la comunicación. Puede diferenciarse de dos clases: las multidireccionales, que van en varias direcciones; la unidireccional, que va en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, las planificados, tienen un plan, ¿verdad? Organizado. Tienen un plan organizado. ¿Ok? Tienen un plan organizado. Cuando hablamos nosotros de multidireccional, ¿verdad? Multidireccional, estamos hablando sobre la entrevista. Un ejemplo de ello es la entrevista, el debate, las tertulias. Entonces, las multidireccional multidireccionales y las unidireccionales. ¿Verdad? En las planificadas están las multidireccionales y las unidireccionales. Entonces, cuando hablamos de multidireccionales, hablamos sobre la entrevista, hablamos sobre el debate y la tertulia. Y cuando estamos hablando de unidireccional, o sea, a una sola dirección, estamos hablando sobre el discurso y la conferencia. ¿Listos? Entonces, en los orales, en los tipos de textos orales, orales quiere decir todo lo que es por la boca, ¿verdad? Entonces tenemos las espontáneas y las planificadas. Las espontáneas carecen de un plan organizado. O sea, espontánea es que en el momento se lleva a cabo, se planea, ¿verdad? Es prácticamente casi que improvisada. En cambio, la planificada ya hay un plan, ya hay un proceso, ya hay un estudio anterior, ¿verdad? Tienen un plan organizado y pueden ser multidireccionales. Esto indica que va en varias direcciones, ¿verdad? Un ejemplo de ello, la entrevista, el debate y la tertulia. Y también puede ser unidireccional, en una sola dirección, como es el discurso y la conferencia. ¿Ok?
En los escritos, ¿verdad? Tenemos entonces los narrativos y los teatrales. Colocar aquí narrativos y los teatrales. Teatrales. Me muevo la hoja cuadriculada que tengo debajo. A mí me gusta utilizarla para, para que no me salga mal el renglón. Ok, entonces, los narrativos. ¿Listo? Los narrativos y los teatrales. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del texto escrito, estamos hablando de una literatura que es el medio exclusivo e independiente para que los personajes intervengan reflejando la realidad que el autor quiera representar, ¿verdad? Eh, También se utiliza el texto dialógico escrito, se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar una vivacidad y autenticidad al relato. También es la forma de escribir en el teatro. Es mucho menos expresivo y espontáneo. Tiene menos errores que el oral, porque da tiempo a pensar y a corregir. Ese es el escrito. Cuando estamos hablando nosotros de narrativo, se combina con otras tipologías. Se combina con otras tipologías. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían esas tipologías? Estamos hablando sobre textuales o especial, ¿verdad? Se combinan con otras tipologías. Textuales. Textuales. En especial la narración y la descripción. Descripción. ¿Ok? También cuando hablamos de texto narrativo, es una forma de caracterización indirecta de los personajes, puesto que vemos lo que dicen y cómo lo dicen. Según la forma gramatical, se distinguen tres tipos de estilo, ¿verdad? Según su forma gramatical, se distinguen tres tipos de estilos que son. Vamos a ver con qué color lo hago. Hacerlo. ¿Qué son? El estilo directo, ¿verdad? Estilo indirecto, estilo indirecto y por último el estilo indirecto libre, ¿ok? Estilo indirecto libre. Entonces aquí lo tenemos.
Listo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del estilo directo, estamos hablando que es cuando se reproduce exactamente las palabras que otra persona pronunció en algún momento, introducida por un verbo, digamos, dicendi, dicendí o en renglón aparte. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, el estilo directo, simplemente uno dice exactamente, literalmente, lo que otra persona dice. ¿Listo? Acá cuando hablamos del estilo indirecto, es la inclusión de una forma de diálogo o voz de una persona o personaje en el discurso del narrador, introducida generalmente por las conjunciones que o sí o proposiciones interrogativas indirectas. ¿Ok? En cambio, el estilo indirecto libre, ¿verdad? El narrador expresa sentimientos o pensamientos que influyen por la mente de los personajes sin mencionarlos explícitamente. Por ejemplo, un ejemplo de estilo directo. No te puedo creer, exclamó Luis. Así es, no le des más vueltas, intentó tranquilizarte su tío. Ese podría ser un ejemplo de estilo directo. Un ejemplo de estilo indirecto. En ese momento, Inés le preguntó con rabia qué pensaba hacer con todo ese dinero. Y un ejemplo de estilo indirecto libre. Una vez más, Roberto se hizo la eterna promesa de no volver a regocijarse en la desgracia ajena. Pues en el fondo temía que algún día fuera él quien sufriera el castigo. ¿Listo? Entonces, el estilo directo reproduce las palabras que otra persona pronunció, ¿verdad? Voy a separarla aquí. ¿Okay? El estilo indirecto es la inclusión, ¿verdad? De una forma de diálogo o voz de una persona o personaje. ¿Ok? Y aquí en el estilo indirecto libre, el narrador expresa sentimientos o pensamientos, ¿verdad? Que influyen por la mente de los personajes sin mencionarlo explícitamente. ¿Ok? Así tendríamos. Ahora bien, el teatro. En el texto teatral, ¿verdad? Se presentan dos componentes. Esos componentes son eh, las acotaciones, vamos a escribirla por aquí, voy a escribirla con ese color. Las acotaciones, acotaciones, las acotaciones, ¿verdad? Y el texto, y el texto principal, texto principal, ¿verdad? Que viene siendo el diálogo o el monólogo. Diálogo o monólogo.
¿Listos? Ok. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de acotaciones, aparece el libreto y está pensado para el director o el actor, no para el público como tal, aunque influye más o menos en este, ¿verdad? En el público. Además, también son indicaciones del autor en las que precisa el director cómo debe poner en escena la obra, cómo hay que decir una frase, los movimientos y los gestos de los actores, entre otros, etcétera. También varía mucho en función de las épocas y de los autores, ¿verdad? Oscila desde escuetas, indicaciones, a verdaderas descripciones, ¿verdad? Los monólogos, las acotaciones, perdón. Cuando hablamos del texto principal o diálogo, ¿verdad? Es la tipología textual dominante, puesto que no aparece en la voz del narrador. A través de él se crea la acción dramática, la caracterización de los personajes a través de lo que dicen o cómo lo dicen. Por ello es muy importante la adecuación del personaje y su manera de hablar, ya sea variedad o registro empleado. También influyen las indicaciones sobre el espacio, el tiempo y el suceso ocurrido fuera de escena. En el libreto teatral, los diálogos se introducen con el nombre de personajes que intervienen en las escenas, seguido de un signo de puntuación. Aquí estamos hablando del texto principal. Ok, entonces, por último hablamos sobre las características lingüísticas, ¿verdad? Aquí en características lingüísticas tenemos entonces, vamos a colocarle una viñeta aquí para identificar a cada una de ellas. Entonces, el predominio de frases interrogativas. De eso se caracteriza la lingüística. Predominio de frases interrogativas. Interrogativas. ¿Listo? También abundan eh, abundan la, la deícticos. Deícticos, ¿verdad? Eh, son personales. Son personales. Son personales. Y especiales. Perdón, espaciales. Espaciales y temporales. Ok. Aparecen frecuentes alusiones
frecuentes alusiones al interlocutor. Al interlocutor. Por ejemplo, vocativos. Las oraciones suelen ser breves, pequeñas, cortas. Lo que contribuye, ¿verdad? Por ser breve, contribuye a que el texto sea más ágil y dinámico. ¿Listo? Ahora bien, listo. Entonces, cuando hablamos del texto dialógico, ¿verdad? Eh, hasta a través de él se crea, digamos, la acción dramática. Me le voy haciendo entonces las flechas. La acción dramática, ¿verdad? La caracterización del personaje. Caracterización del personaje a través de lo que dicen o cómo lo dicen. Voy a colorear para que se vea mejor, ¿verdad? ¿Listo? También hay que tener en cuenta las indicaciones, ¿verdad? Sobre el espacio, el tiempo y el suceso ocurrido fuera de escena. ¿Ok? Aquí podemos sacar otra flecha. Nos indique la caracterización. Ok, no sé, esa flecha no sé si están muy pequeñas o qué. Ustedes pueden realizar este mapa mental, pues. Ustedes son más pilosos que yo para hacer estas cositas. ¿Verdad? Aquí tenemos este tipo de texto que es oral o escrito. Ok. Oral o escrito. Y a su vez, el escrito puede ser narrativo, ¿verdad? O teatral. Narrativo o teatral. Pues ustedes pueden realizar el mapa mental como es muy personal. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. La verdad que sí, pero que ustedes lo comprendan, que entiendan el tema muy bien. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, em, cuando hablamos nosotros del texto principal, ¿verdad? Cuando hablamos del texto eh, dialógico, texto principal, nos habla sobre el monólogo, ¿verdad? Que es la tipología textual dominante, que no aparece de pronto la voz del narrador, pero a través de él se crea las acciones dramáticas, la caracterización de los personajes, eh,
formalmente el libreto teatral, los diálogos se introducen en el nombre de los personajes que intervienen en las escenas, seguido de un signo de puntuación, ¿verdad? Y en el texto secundario ya vendría siendo lo que son las acotaciones, ¿verdad? Que específicamente solo aparecen en el libreto y está pensado para el director o el actor, no aparece en el público, o sea, simplemente está escrito, pero, pero digamos que el público no lo nota, simplemente lo escucha o lo interpreta. También podemos indicarlo como una acotación a las indicaciones del autor en la que precisa cómo se debe poner en escena la obra, cómo hay que decir una frase, los movimientos y los gestos que los actores deben realizar, entre otras cosas, ¿verdad? Y varía mucho en función de las épocas y de los autores. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ya tenemos nuestro mapa mental. Espero que hayan comprendido bien lo que es el texto dialógico. Y cualquier inquietud, pues nos las hacen saber. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo tutoría. Chao, nos vemos. Bye.